Estás en el lugar equivocado, dama. Aquí no venimos a tomarnos selfies. La voz del recluta sonó con una burla seca sobre la grava del campo de tiro de Fort Bannerfield, justo lo suficientemente alta como para que todos oyeran. Algunas risas se alzaron detrás de él, pero ella no respondió, solo caminó, en línea recta, silenciosa. Su chaqueta plateada ondeaba con el viento de Wyoming como una bandera que nadie había izado. No parecía una soldado. Demasiado pequeña. Demasiado inmóvil. Quizá 30 y tantos, con el cabello negro recogido bajo el cuello del abrigo. En la mano izquierda, un bolso de cuero viejo. No de los que venden en tiendas militares. En la derecha, unos guantes negros gastados, no por frío, sino por memoria. Nadie la reconoció. Y ese era el punto. Era sábado. El fuerte estaba lleno. Contratistas civiles, reservistas de fin de semana, algunos alguaciles locales repasando certificaciones. Todos venían por algo. Por práctica. Por orgullo. Ella llegó sola. Sin reserva. Rory Jensen, el especialista de identificación, estaba en la entrada. ¿Viene a tiro de demolición? Asintió. Él frunció el ceño al leer el papel. Aquí dice que solicita distancia larga, 906 metros. Correcto. Uno de los jóvenes detrás, el soldado Kinley, soltó una carcajada entre dientes. Si ella acierta a 900, limpio baños un mes. Si es que puede levantar el rifle, murmuró otro. Ella no se giró, no parpadeó. Solo apretó los guantes un poco más. Miró el campo. No con asombro, ni con curiosidad, sino como quien cuenta salidas sin darse cuenta. Las bromas continuaron. Mordían si las dejabas. Ella no lo hizo. Había algo en su quietud. Un peso. Como quien ha esperado mucho más, por cosas peores. Cuando llegó su turno, caminó sin mirar los estantes de armas. Señora, dijo Jensen, confundido. Debe elegir su rifle primero. Pero ella no se detuvo. Fue directo al panel de control del campo. Un lector biométrico que ni siquiera debería estar activo los fines de semana. Apoyó la palma. Un zumbido. Una pausa. Un parpadeo rojo. La pantalla se encendió. Modo de anulación total. Nivel militar. Firma biométrica verificada. Llamada. Widow Mark 27 reactivada. Todo se detuvo. Las risas. Las conversaciones. El aire. El coronel Harlan Hayes, que no portaba su arma desde hacía 6 meses, la miró desde el centro del control de tiro. Su voz salió rota. Eso no puede ser real. Ella no respondió. Solo lo miró, con ojos que habían visto tormentas. Y habían vuelto, con nada más que silencio. El sargento mayor Dean Martínez entró desde el edificio este, con una carpeta en mano. ¿Qué pasa aquí? Vio la pantalla. Se detuvo en seco. Jensen habló desde el vidrio. Señor, no ingresó ninguna credencial militar. El sistema se activó solo. Martínez escaneó su pase de seguridad. El sistema dudó, y luego reveló lo que no debía. Archivos borrados. Estados fantasmas. Operaciones sin rastro. Evelyn. Nombre clave, Widow Mark 27. Confirmaciones, 17 bajas amigas evitadas. 0 clasificados comprometidos. Zona, Valle Narik. Martínez murmuró. Eso no debía existir. Tocó de nuevo. Más fragmentos emergieron. Autonomía de ejecución. Extracción bajo bandera negra. Sin contacto. Ahí estragó seco. Leí sobre Widow Mark una vez. Nadie sabía quién era. Solo rumores. Una operadora que sacaba equipos enteros, cuando nadie más se atrevía. El soldado Kinley ya no sonreía. Estaba pálido. ¿Ella hizo todo eso? Martínez no respondió. Miraba los registros. Señor, el sistema está accediendo a protocolos que nunca había visto. Tiene una autorización más alta que la nuestra. Volvió a mirarla. Ya no con miedo. Con respeto. Estos archivos fueron enterrados. No eliminados. Olvidados a propósito. Ella solo respondió. Los sistemas olvidan, porque alguien se los ordena. Pero a veces, recuerdan de todos modos. El campo se congeló. Nadie se movía. Ni los instructores. Ni los que reían. Ni Carson, el supervisor, veterano olímpico y autor de manuales de resiliencia. Dio un paso al frente. Observó su rostro. Bajó la cabeza sin darse cuenta. La pantalla parpadeó. Coincidencia encontrada. Firma confirmada. Widow Mark 27. Hayes susurró.
la que nunca perdió a nadie, la que desapareció en Aruk. Silencio absoluto. Todos comprendieron. No se habían burlado de una desconocida. Habían reído frente a un fantasma, un espectro que aún cargaba el peso de los vivos. Y nadie se atrevía a hablar primero. Estuve en Kandahar el año en que Narik se tiñó de rojo, dijo el coronel Hayes en voz baja. 17 equipos enviados. 12 no regresaron. Evelyn no respondió, permanecía como piedra. Chaqueta plateada quieta. Guantes apoyados sobre el borde de la consola. Entonces habló. Su voz era serena, pero por debajo, algo se rompía, como hielo lejano. No se suponía que fuéramos reales. Martínez la miró. ¿Ghost Echo? Evelyn asintió. Operábamos fuera de toda bandera. Sin insignia. Sin cadena de mando. Y si fallábamos, no había extracción. Pero no fallaron, dijo Hayes, casi como una súplica. Entonces, ¿qué ocurrió en Arik? Los ojos de Evelyn se movieron hacia la pared del fondo, como si miraran a través de ella. Al pasado. Nos enviaron a rescatar a la hija de un diplomático extranjero. Inteligencia decía que seguía viva, retenida en un punto negro, al norte del cuadrante K12. Tragó saliva. Era una trampa. Martínez cerró los ojos. Sabían que iban a ir por ella. No buscaban a la chica, continuó Evelyn. Querían exponer a Ghost Echo. Capturarnos vivos. Probar que existíamos. Hayes se inclinó hacia ella. ¿Cómo sobreviviste? Ella bajó la mirada. Desabotonó lentamente uno de los guantes. En su muñeca derecha, una cicatriz recta. Antigua. Limpia. Quirúrgica. No lo hice. El silencio fue brutal. Ordené al equipo retroceder al punto Delta. Les dije que distraería al enemigo hacia el desfiladero. Que nos encontraríamos 6 horas después. Martínez susurró. Pero no llegaste. Evelyn volvió a hablar. Más bajo aún. Sí llegué. Los vi extraerse desde medio kilómetro de distancia. Pero nunca hice contacto. Los miró a los ojos. No con orgullo. Ni pesar. Solo con claridad. Si lo hubiera hecho, el enemigo habría seguido la señal. Así que seguí moviéndome. 3 días. En círculos. Dejando trampas. Confundiendo rastros. Pausa. Seca. Les hice creer que era la última. Y que seguía huyendo. Y cuando volviste, dijo Hayes, ya sabiendo la respuesta. El sistema ya te había dado por muerta. Evelyn asintió. Presunta Kia. Hecho declarado perdido. Archivos sellados. Nombres quemados. Martínez dio un paso atrás. Las manos le temblaban. Te borraste a ti misma. Tuve que hacerlo. Silencio otra vez. Espeso. Incómodo. La consola seguía en modo de anulación, parpadeando en rojo. Luego mostró una línea más. Estado del operador, desaparecida. Presunta Kia. Resultado de misión, activo diplomático rescatado. Bajas civiles, 0. Bajas aliadas, 0. Comandante de campo, Widow Mark 27. Hayes bajó la mirada. Los salvaste a todos. Y aún así, te enterraron por ello. Evelyn respondió sin rabia. Sobrevivir no es lo mismo que estar viva. Se volvió. Con calma. Se puso el guante sobre la cicatriz. Caminó sin prisa. Nadie se atrevió a detenerla, porque todos entendían. Evelyn Rhodes ya había cargado con demasiados. Al otro lado del campo, las miradas la seguían. Una voz murmuró. Eso no puede ser real. El coronel Hayes avanzó hasta la consola. Todavía brillaba en rojo. Estado, operativa. Autorización avanzada. Entrenamiento desbloqueado. Preparada para despliegue. Se volvió hacia ella. Estás autorizada, dijo. Podemos traerte de vuelta. Reintegrarte. Liderar de nuevo. Evelyn lo miró. Sin dureza. Pero negó con la cabeza. No estoy aquí por eso. El sargento Martínez se acercó un paso. Aún se necesitan operadores como tú, Rhodes. Los que no tiemblan. Su voz fue baja. Sin dramatismo. Temblar no es el problema. Olvidar por qué temblabas, sí lo es. Silencio largo. Entonces preguntó. ¿Sigue ahí la vieja bóveda de armas? En la sección 4. Hayes parpadeó. Fue desactivada, pero sí, sigue ahí. Dejé algo dentro. 10 minutos después, estaban frente a un compartimento angosto en la parte trasera de la armería. Dentro, sobre un paño de terciopelo, descansaba una sola bala. Acero mate. Sin usar.
grabada a mano. Si uno respira, yo me quedo. Hayes la miró. Esto era tuyo. Evelyn asintió. El equipo la mandó a hacer después de la misión 13. Decían que siempre sacaba gente que no debía haber salido. Martínez susurró. La llevaste en cada operación. Ella la levantó con ambas manos. Como si aún pesara más que el metal. Nunca la cargué en el arma. No era para disparar. Martínez la miró, perplejo. ¿Entonces para qué? Evelyn lo miró con firmeza. Para recordarme que una sola persona, solo una, puede ser suficiente. Se quedó de pie un momento más, con la bala en la palma. Luego se giró hacia Hayes. No necesito rango, ni que me restauren los archivos. Él asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Ella no titubeó. Una salida. Clara, no pidió huida. Pidió paz. Al salir, el viento volvió a levantar el borde de su chaqueta plateada. El sol de la tarde la iluminaba desde atrás. La consola parpadeó una última vez. Conteo de misiones, 17. Aliados salvados, no confirmado. Estado del sistema, Widowmark 27 activo. Nota, registro no debe ser borrado. Nadie supo quién escribió esa última línea, pero nadie se atrevió a borrarla. Evelyn se fue sin ceremonia, sin apretón de manos, sin saludo, sin cámaras. Solo el sonido de sus botas sobre la grava. Y el bolso de cuero viejo, oscilando a su costado. Una bala más pesado de lo que había llegado. Nadie la siguió. No porque no les importara, sino porque todos comprendían lo mismo. Evelyn Rhodes ya había cargado con demasiados. Una semana después, el viento en Fort Bannerfield era más frío. El soldado Kinley estaba en el carril 9, misma postura recta. Pero su mirada había cambiado. No reía tan rápido. No asumía tan fácil. 2 meses después, pidió el traslado. Voluntario. Unidad de búsqueda y rescate. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo. Alguien caminó hacia la oscuridad para que yo no tuviera que hacerlo. El sargento Mercer dejó de bromear sobre signos zodiacales. Comenzó a entrenar a los más lentos. Carson, el supervisor del campo, abrió el cajón donde guardaba una nota escrita a mano. Cada vez que se sorprendía juzgando por apariencia, la leía. Decía, si alguien habla poco, no te rías. Puede que alguna vez haya gritado para que otro viviera. Martínez se retiró 6 meses después. Antes de irse, entregó una última modificación al manual de entrenamiento del fuerte. Una sola frase. El más callado en la sala no se esconde. Ya ha visto demasiada oscuridad para toda una vida. Nadie discutió. Un martes gélido, Carson llegó temprano. Atornilló una pequeña placa de bronce en el poste de madera junto al carril 9. No era oficial. No estaba registrada. Pero era permanente. Widowmark 27. No se necesitan órdenes. Nadie muere si ella respira. No era para los visitantes. No era para los archivos. Era para quienes se quedaron. Para los que rieron antes de tiempo. Para los que ahora miran más profundo, cuando las luces del campo se apagan por la noche. Y algunos juran que, a veces, una sombra cruza el carril 9. Dicen ver un destello plateado desvanecerse por el sendero de grava. Nadie lo persigue. Hay quienes no se retiran. Solo encuentran formas más silenciosas de mantener a otros con vida. Mientras tanto, en Ciudad Centuria, al otro lado del país, algo se movía. Una llamada cifrada cruzó redes oscuras. Una firma olvidada reapareció entre los ecos de registros borrados. Un comando escondido activó un nodo en desuso. Un analista del comando estratégico leyó una notificación que no entendió. Nodo sombra reactivado. Protocolo ventana 7. Operador desconocido. Despertar de archivo frío. Intentó rastrear la fuente. No pudo. El sistema no lo permitía. Un nivel encima del suyo bloqueó el acceso. La notificación se repitió. Solo una palabra añadida. Viuda. El analista fue a buscar a su superior. Pero cuando regresaron, el mensaje había desaparecido. Y la consola estaba apagada. Como si nunca hubiese estado encendida. Al otro lado de Ciudad Centuria, en una calle olvidada entre almacenes, una mujer entró a un café sin letrero. Pidió té negro. Sin azúcar. Sin hablar. El barista no preguntó su nombre. Solo deslizó un sobrecerrado junto a la taza. Ella lo tomó. Lo abrió. Dentro, una sola hoja. Con coordenadas. Y un nombre. Elena Narváez. Sus dedos se tensaron alrededor del papel. Miró por la ventana.
No había expresión en su rostro, pero en su mirada, una tormenta se agitaba bajo hielo antiguo. Una misión. No una venganza. Algo más antiguo. Más profundo. No por orden. No por deber, sino por las sombras que aún respiran. Por las que se creen olvidadas, pero nunca se perdonan. A 500 kilómetros de allí, una prisión privada llamada Torre Linde celebraba un aniversario con cifras récord. Menos fugas. Más contratos. Mayor control. Un contratista brindaba con champán. Otro revisaba un informe de seguridad. Ninguno sabía que una entrada fue falsificada esa mañana. Una identidad reconstruida. Un acceso temporal. Autorización firmada por alguien que ya no existía en papel. Y en la sala de monitoreo, durante 33 segundos, todas las cámaras de la sección norte se apagaron. Solo una vez. Una línea cruzó la pantalla. Widow Mark 27. Acceso externo concedido. Protocolo autónomo. El guardia de turno ni lo vio. Estaba revisando su teléfono. Cuando volvió la señal, no había ningún cambio visible. Excepto una celda. Vacía. Reja cerrada. Sin huellas. Sin alarma. Solo el número pintado en la pared. Elena Narváez. Esa noche, en Fort Bannerfield, Carson estaba solo en el campo, revisando inventario. De pronto, el sistema se encendió sin previo aviso. Pantalla roja. Registro de activación. Operador activo. Viuda. Estado, desplegada. Destino, confidencial. Respuesta no requerida. Carson se quedó quieto. Luego, sin pensar, saludó hacia la pantalla. No por protocolo. Por respeto. La pantalla parpadeó. Una sola palabra más apareció. Gracias. Carson no respondió. Solo guardó silencio. Porque sabía. Ella había vuelto a caminar. No por venganza, sino por justicia. Y esta vez, no lo haría sola. La ciudad se estremecía bajo la superficie. Mientras los altos ejecutivos celebraban balances y contratos blindados, mientras los políticos hablaban de estabilidad y reformas, había algo que se deshacía en silencio. Como un tumor que nadie detecta hasta que duele demasiado tarde. Y entre esas grietas, Evelyn caminaba. Vestía ropa sin marcas. Botas sin brillos. Rostro sin expresión. Pero los sistemas la reconocían, aunque sus operadores no supieran por qué el acceso les abría solo a ella. Una tarde nublada. Cruzó la puerta trasera de un edificio de seguridad nacional. Nivel 5. Requiere 2 firmas físicas y un código verbal. Ella no tocó nada. No dijo nada. El sistema se abrió. Y un operario, sin entender por qué, se puso de pie. ¿Puedo ayudarla? Ya lo hiciste, dijo Evelyn. Y siguió caminando. En la sala 12B del Departamento de Coordinación de Conflictos, un exoficial llamado Rodrigo Estela se encontró con un sobresellado en su escritorio. Sin remitente, sin sistema que registrara su ingreso. Lo abrió. Dentro, fotos. Nombres. Rutinas. Mapas. Todo de un objetivo que él conocía, pero del cual juró no hablar nunca más. En la última hoja, un mensaje escrito a mano. Esta vez, no hay línea que cruzar. Solo hay que recordar cuál fue la primera. Estela tembló. No por miedo. Por memoria. Se puso de pie. Tomó su abrigo. Y salió sin avisar a nadie. Al día siguiente, el departamento supo que había renunciado. Oficialmente, problemas personales. Extraoficialmente, alguien lo había despertado. Mientras tanto, la recién liberada Elena Narváez no huyó. No se escondió. Apareció en una clínica para veteranos olvidados. En un barrio donde las ambulancias no llegan de noche. Pidió trabajar. Sin paga. Solo comida. Tenía las manos firmes. Los ojos rotos. Y una historia que nadie le pidió contar. Solo una enfermera, Marta, le preguntó una vez mientras limpiaban heridas. ¿Qué hiciste para que te enterraran tan profundo? Elena respondió sin mirar. Respiré cuando no debía. Y otros dejaron de hacerlo. En la madrugada del jueves, una cámara captó una figura sobre el puente abandonado de Arco Rojo. Permaneció allí, inmóvil, durante exactamente 47 minutos. Y luego, desapareció. No en cámara rápida. No fuera de foco. Simplemente, ya no estaba. La imagen fue revisada por seguridad. Y archivada como error técnico. Nadie la investigó. Pero un analista en Ciudad Centuria vio el archivo filtrado. Y reconoció el patrón. Widow. Los sistemas comenzaron a activarse. Nodos que llevaban años apagados.
proyectos que oficialmente habían sido disueltos. Protocolos de operadores huérfanos, una figura legal para agentes cuyo registro había sido borrado sin aviso, y una carpeta reescrita sobre sí misma más de 100 veces, mostraba ahora solo 2 palabras. Estado, despiertos. En una base oculta bajo el desierto de Nevena, una comandante llamada Salma Oren vio encenderse un monitor que nadie había tocado en 9 años. Una luz roja. Una señal sin origen. Una única frase. Viuda. No busca permiso. Busca resolución. Salma cerró los ojos. Se sentó, y empezó a escribir un memorando. Clasificación, inexistente. Distribución, ninguna. Destino, ninguno. Porque sabía que no debía enviarlo. Solo dejarlo escrito. Por si alguien preguntaba después. Se ha despertado algo que no puede apagarse con jerarquías. En Fort Bannerfield, el soldado Kinley regresó por una visita breve. Llevaba meses fuera. Pero algo lo arrastró de vuelta. Fue directo al carril 9. Miró la placa de bronce. Y se sentó. No dijo nada. Solo, esperó. Hasta que el viento cambió. No más fuerte. No más frío. Distinto. Y cuando se levantó, dejó algo a los pies del poste. Un pequeño trozo de tela. Color plateado. Como si supiera que ese lugar pronto volvería a necesitarse. Esa noche, en Ciudad Centuria, una tormenta eléctrica cortó brevemente las comunicaciones entre múltiples agencias. Solo 4 segundos. Lo suficiente. Una transmisión cruzó redes selladas. Destino, múltiples nodos ocultos. Mensaje, sin texto. Solo una frecuencia. Y un sonido. Un golpe sordo. 3 pausas. Otro golpe. El código era viejo. Demasiado viejo. Pero quienes lo conocían, lo reconocieron al instante. El llamado no era de guerra. Era de reencuentro. En un sótano olvidado de la Universidad de Defensa Estratégica, una estudiante becaria encontró un servidor viejo encendido por error. Curiosa, lo revisó. Un archivo sin nombre. Solo una línea. Viuda no vuelve. Viuda recuerda. Lo reportó al técnico del piso. Él la miró fijo. Y le dijo: olvídalo. Ella lo hizo. Pero esa noche, soñó con botas sobre grava y una chaqueta plateada que cruzaba un campo de tiro, sola. Mientras todo eso ocurría, Evelyn estaba en el techo de un edificio a las afueras. No tenía arma. No tenía radio. Solo un cuaderno de cuero en la mano. Escribía. Página tras página. Datos. Rutas. Nombres. Fechas. Pero no para un informe. Sino para quien venga después. Porque ella sabía algo que el sistema aún no había aceptado. Esto no había comenzado con ella. Y no terminaría con ella tampoco. La noche cayó sobre Ciudad Centuria con un silencio que no era natural. Demasiado orden. Demasiado limpio. Como si alguien hubiese barrido los sonidos humanos y dejado solo el zumbido de máquinas respirando en secreto. En una torre de vidrio de 58 pisos, sede del conglomerado Acadian Defense, una reunión continuaba a puertas cerradas. Solo 6 personas. Ningún asistente. Ningún dispositivo conectado a redes públicas. Tenemos un problema, dijo uno, calvo, con una cicatriz en el cuello. Ella está muerta, respondió otro, con acento del sur. El tercero deslizó un archivo sobre la mesa. Captura de imagen. Coincidencia biométrica. Confirmada. No lo está. Y no está sola. Una mujer de traje gris, la única con manos temblorosas, preguntó: ¿qué quiere? Nadie respondió de inmediato. Hasta que el calvo dijo, con voz seca: lo que le negamos. Nombre. Voz. Memoria. En ese mismo momento, Evelyn caminaba por un parque industrial abandonado. Las sombras no la ocultaban. Ella las usaba. Detrás, a unos pasos, Elena Narváez cargaba una mochila ligera. Ambas se movían sin hablar. Sin necesidad. Frente a una estructura oxidada, Evelyn se detuvo. Aquí es. Elena dudó. ¿Qué hay dentro? Evelyn la miró. Lo que olvidaron enterrar bien. Sacó una llave magnética del bolsillo. No tenía marca. No tenía sentido que aún funcionara. Pero lo hizo. La puerta se abrió con un crujido metálico que no sonaba a óxido, sino a advertencia. Dentro, cajas, documentos, equipos y una consola. Apagada. Hasta que Evelyn se acercó. Encendió sola. Pantalla negra. Una palabra. Hecho. Mientras tanto, en el puerto 17 de Centuria,
Un convoy de seguridad transportaba una carga blindada. Destino desconocido. Protección máxima. Uno de los conductores tarareaba sin pensar, hasta que la radio emitió un ruido. No era estática. Era un patrón. Golpe. Pausa. Golpe. El conductor giró la cabeza. Y en ese momento, una figura descendió desde el puente. Plata. Silencio. Precisión. La carga nunca llegó. El sistema reportó, fallo técnico. Convoy desviado. Pero los que revisaron la escena encontraron un solo objeto en el asfalto. Un cartucho vacío, sin disparar. Grabado. Si uno respira, yo me quedo. En las oficinas del Banco Armonía, donde los fondos negros se camuflaban entre cifras legales, una auditora interna descubrió un patrón de movimientos que no cuadraban. Lo reportó a su superior. Él le dijo, no toques eso. Ella respondió, demasiado tarde. 3 días después, la auditora desapareció. Causa oficial, abandono voluntario. Pero en un servidor sin nombre, alguien halló una copia de su reporte, firmado al final con una palabra. Widow. De regreso en la instalación oculta, Evelyn navegaba el sistema. Sus dedos sabían los códigos. No por entrenamiento. Por memoria. Elena se mantenía detrás, leyendo lo que podía. ¿Qué es todo esto? Operaciones fantasmas. Misiones no autorizadas. Ejecuciones negadas por todos, excepto por quienes las vivieron. Elena se detuvo ante una carpeta. Operación Cuervo Ciego. Esta fue la mía, murmuró. Nos dejaron allí. Nos apagaron del mapa. Evelyn asintió. Nunca se trató de salvar gente. Se trataba de no dejar rastros. Mientras tanto, en los bajos de la prisión federal de Reiza, una fuga fue registrada en el sistema. Un prisionero sin nombre. Sin expediente. Los guardias no entendían cómo se había abierto la celda. Las cámaras no grabaron nada. Solo al final de un pasillo, alguien encontró escrita una frase en la pared. No murió. Esperó. En Fort Banner Field, el coronel Hayes entró al viejo cuarto de archivos, empujado por una inquietud que no sabía de dónde venía. Buscó una carpeta que no debería existir. La encontró. Dentro, fotos. Un mapa del Valle Narik. Y una lista de nombres tachados. Todos, menos uno. Evelyn Rhodes. Al fondo, una nota escrita a mano. Cuando el sistema olvida, el silencio no protege. Solo aplaza el fuego. En Ciudad Centuria, las 6 personas en la sala de Arcadium Defense no podían ponerse de acuerdo. Uno proponía enviar un equipo. Otro, borrar los rastros. Hasta que la mujer de traje gris, con manos temblorosas, golpeó la mesa. No entienden. No estamos persiguiendo a una persona. Estamos desenterrando una idea, una que nunca supimos cómo controlar. Silencio. El calvo dijo. Entonces solo queda una opción. ¿Cuál? Él la miró. Encender el faro. En el subsuelo de una base desmantelada en los Montes Acero, un artefacto que no debía existir se activó. Solo respondía a una cosa. Emergencia de resurgencia. Solo una vez en la historia se había usado. Ahora, su señal salió disparada por 7 satélites inactivos. Un mensaje sin firma. Un código sin explicación. Pero en algún lugar, en una cabaña remota, una mujer dejó de cortar leña. Se quedó quieta. Y sonrió, apenas. Porque había esperado ese sonido durante 10 años. Viuda no estaba sola. Y ya no caminaba. Ahora, avanzaba. La tormenta ya no era algo que se acercaba. Estaba aquí. Y no traía ruido. Traía decisiones. En un hangar abandonado en las afueras de Ciudad Centuria, 5 figuras se reunían bajo luz mínima. Todos exoperadores. Todos borrados del sistema. Todos con cicatrices que no salían en radiografías. Ninguno preguntó por qué estaban ahí. Solo miraban a la mujer que sostenía el cuaderno de cuero. Evelyn los observó uno por uno. Elena, firme. Danko, con una pierna ortopédica. Maris, medio sorda. Isan, que había desaparecido durante 5 años. Y Lie, la francotiradora que dejó de disparar hasta ahora. Evelyn habló sin levantar la voz. No estamos aquí para destruir nada. Pausa. Solo para que todo lo que enterraron, respire. En las oficinas de Arcadium Defense, el sistema mostró una anomalía. Acceso múltiple a archivos sellados desde ubicaciones imposibles. Coordenadas borradas. Terminales que no existían. Rutas que jamás se autorizaron. La mujer de traje gris temblaba más que nunca. El calvo ordenó.
Despierten al archivo Umbra. Está sellado. Casi imposible de abrir. Entonces rompan la puerta. En Fort Bannerfield, Carson encontró una carta en su casillero. Sin firma. Solo 2 líneas. Ya no vigiles el carril 9. No por miedo. Por respeto. Carson la leyó 3 veces. Y esa noche, retiró la lámpara de vigilancia que había instalado frente a la placa. El lugar debía descansar. En un hospital militar en ruinas, Evelyn y su equipo encontraron lo que buscaban. No armas. No códigos. Personas. 12. Todos considerados desaparecidos. Todos mantenidos en sedación mínima. Evelyn no tembló. Los despiertan. Ahora, Danko preguntó. ¿Y si no recuerdan? Entonces recordamos con ellos. Mientras tanto, en la torre central de Ciudad Centuria, el protocolo Umbra finalmente se abrió. Y lo que mostraron los archivos no era lo esperado. No eran operaciones. No eran secretos de Estado. Era una lista. Nombres. Ubicaciones. Fechas de desconexión. Personas. Más de 400. Todas registradas como activos descartables. Todas conectadas a Ghost Echo. Elena apretó los puños al ver la lista proyectada. Nos llamaban recursos. Ni siquiera pérdidas. Evelyn cerró el cuaderno. Ahora serán testigos. En una transmisión pirateada, la señal interrumpió pantallas de vigilancia, salas de mando, oficinas gubernamentales. Un video sin rostro. Sin voz. Solo datos. Nombres. Coordenadas. Códigos. Los que sabían, supieron. Los que no, sintieron algo quebrarse en el fondo del estómago. El informe final apareció sobre negro. No buscamos venganza. Buscamos memoria. No queremos justicia. Queremos que el mundo no repita este error. Firmado. Widowmark 27. Y los que aún respiran. La reacción fue inmediata. Órdenes secretas de captura. Alertas rojas. Cierres de archivos. Pánico silencioso en pasillos dorados. Pero algo falló. Los operativos enviados a detenerlos. No lo hicieron. Porque muchos de ellos también habían sido olvidados una vez. Uno de ellos incluso dejó una nota en el vehículo oficial. Viuda no lucha sola. Evelyn y su equipo se disolvieron entre sombras. No huyeron. Se replegaron. Cada uno con un destino. Una parte del rompecabezas. Una historia por proteger. La red ya no dependía de una sola señal. Ya no podía apagarse con una muerte. Días después, en un café al sur de Centuria, una mujer pidió té negro sin azúcar. El barista, nuevo, la miró curioso. ¿Nombre? Ella sonrió, apenas. Ninguno, pero al pagar, dejó una tarjeta. No tenía datos. Solo una frase grabada. Si uno respira. El barista la leyó en voz baja. Yo me quedo. En el carril 9 de Fort Bannerfield, alguien dejó una segunda placa de bronce, justo bajo la primera. No oficial. No autorizada. Solo decía. Ella volvió. Pero esta vez, no se fue sola. En la penumbra de un mundo que a veces finge no ver, hay quienes aún caminan. Sin bandera. Sin cadena de mando. Sin extracción garantizada. Pero con memoria. Y eso, en los días oscuros, vale más que cualquier rango. Evelyn Rhodes nunca regresó a los registros. Porque nunca los necesitó. Pero quienes la vieron, quienes la siguieron, quienes respiraron gracias a ella, saben. Viuda no murió. Viuda no se esconde. Viuda cuida. Siempre.